Buenas tardes, soy Luis González, director de Revitalent. Este es el segundo informe más en profundidad y más interpretativo de los datos de la encuesta que hemos hecho sobre el coronavirus. Así que paso a comentar los resultados. En primer lugar, comentar, bueno, esto no lo tengo que repetir porque ya lo comenté en la anterior edición, en el anterior informe, que os recomiendo ver en primer lugar. Bueno, la motivación que es simplemente entender lo que está pasando y ser capaz de, entre todo el ruido informativo, sacar conclusiones propias y, por supuesto, compartirlas con todos vosotros. ¿De acuerdo? Evidentemente no voy a pretender una absoluta neutralidad fingida, pero sí que quiero que todo lo que yo voy argumentando pues esté basado en hechos y sea, no digo que tengáis que estar de acuerdo en absoluto, pero al menos sea razonable. Como decíamos, hicimos un primer análisis con 500 encuestas, más descriptivo, y bueno, tras unas semanas hemos llegado a 600, sin cambios significativos en los primeros resultados en cuanto a porcentajes, etcétera. Así que me voy a centrar en un análisis más interpretativo y profundo de todo lo que ha. En este segundo informe me gustaría responder a las siguientes preguntas. Lo primero, contrastar si las opiniones mayoritarias o incluso las mías propias se corresponden o no con los datos disponibles. En segundo lugar, entender qué ha pasado y por qué, cuáles han sido las claves y las distintas medidas de gestión sanitaria y administrativa y ver qué efecto han tenido para, con todo ello, aprender sobre cuáles son las mejores, qué es lo que ha funcionado mejor, qué es lo que ha funcionado peor y que nos sirva de aprendizaje hacia el futuro. Y por último, entender cómo evoluciona y por qué se forma una valoración determinada en un sentido o en otro de las medidas, políticos y las distintas intenciones de votos y por qué aparentemente con unos datos objetivamente negativos en cuanto a la crisis, pues los votantes parece que no les den la espalda a sus gobernantes y entender un poco por qué sucede esto. A continuación vamos a hacer un análisis técnico centrándonos en los aspectos sanitarios, contrastando opiniones con datos, hechos, estudios y evidencias que he encontrado por diversas fuentes y también aspectos económicos. En primer lugar, la pregunta es cómo salvar las más vidas que sea posible. Y bueno, pues la primera respuesta evidente es pues, no contagiarse. Evidentemente, cuantos menos contagios, pues menos muertes. Lo tenemos aquí bastante claro. Cuantos menos contagios, menos muertes. Evidentemente, cuando aumentas los casos de contagio, pues lógicamente aumentan las muertes. Y aunque sí que tenemos una línea de tendencia bastante clara, pero vemos que hay como varias franjas. No es lo mismo pues Noruega, Australia, Alemania, Singapur, etcétera, que España, Italia, Francia, Irak o Bangladesh. Digamos que dentro de que los contagios son importantes, pero veremos que hay cosas luego que afectan a que haya mayor o menor mortalidad teniendo contagios parecidos. La clave al final es la gestión de la curva. No es lo mismo tener una curva descontrolada, que solo se para cuando ya no queda más población que infectar, que tener una curva más moderada que permite que no se sature el sistema sanitario, en fin, que tenga una subida más brusca, que sea antes, que sea después. Entonces, bueno, pues la gestión de esta curva es lo que vamos a estar viendo. ¿Y cómo se gestiona esa curva? Pues con una serie de medidas que veremos en qué medidas son eficaces o no. Una de las cosas las posibles explicaciones de por qué hay más muertos en unos países que otros es el tema del envejecimiento de la población. Ya vimos en el anterior estudio que las pirámides de población entre diferentes países, digamos de la misma zona, en europeos, no son tan distintas y no son esa la explicación de por qué hay tantos muertos en unos sitios o en otros, porque hay más en España que en otros lugares. Sí que vemos que el ritmo de la enfermedad es radicalmente distinto en diferentes países. Y estamos viendo cómo efectivamente hay un grupo más interesante sobre el cual nos centraremos que han sido capaces de gestionarlo con mayor eficacia y sin embargo hay otro grupo el cual tristemente estamos en los cuales pues destacamos por los contagios y por las muertes también. Vamos a ver qué es lo que han hecho bien unos, qué es lo que han hecho mal otros para aprender todos de ello.
Ya en la primera entrega del informe preguntaba cuáles eran las medidas que la gente favorecía y me gustaría verificar si esas opiniones de la gente están basadas o no, o se respaldan o se desmienten con datos objetivos. Hablaremos especialmente de temas de confinamiento, ya que la gente tenía una intuición de que un confinamiento más selectivo sería mejor que uno más generalizado o que ningún confinamiento. También hablaremos de otra serie de factores y medidas de las cuales la gente era más o menos partidaria y ver si están respaldadas. Bueno, el primero es el tema del confinamiento, que ha sido bastante polémico, ¿no? Y que últimamente pues también bueno, es motivo de discusiones. Si vamos a los datos estadísticos que tenemos, vemos que la dureza del confinamiento, es decir, el rigor y el grado de prohibición de ese confinamiento, vemos que no tiene mucho que ver, no tiene una correlación fácil, o no tiene ninguna correlación, mejor dicho, con el número de casos. Estamos viendo que hay circunstancias en las que un confinamiento muy rígido, como por ejemplo el de España o el de Italia, no impiden que haya muchísimos casos. Y sin embargo, otros países con otras políticas, bueno, pues mucho más relajadas, como Suecia, sí que están teniendo casos, o quizás más que algunos vecinos nórdicos, por ejemplo, por poder comparar, pero desde luego no hay una relación directa y estamos viendo la nube de puntos en los cuales no hay manera de ver una curva de regresión razonable. Sí que es cierto que un confinamiento, al principio sobre todo, o para evitar que la pandemia se distribuya, puede tener cierta utilidad, pero vamos a ver que no todos los confinamientos son iguales y que no son necesariamente más efectivos por ser más rigurosos. Vamos a ver luego cuál es la clave del éxito del confinamiento. Bueno, aquí tenemos algún dato más que respalda algún estudio, en este caso de Oxford, en el cual respalda que efectivamente la dureza del confinamiento pues no siempre está asociada a los fallecidos por habitante, no solo a los contagios, sino a los fallecidos. Aquí vemos otro estudio en el cual vemos que el confinamiento estricto, vemos cómo al revés, podría estar incluso asociado a una mayor mortalidad. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Seguramente los países en los que se está produciendo una mayor mortalidad, en los que hay un mayor contagio previo, son los que implantan un confinamiento estricto, con lo cual no hay una claridad entre causa y efecto, ni entre la relación entre una medida y el resultado que se espera de ella. Sí que hay una clara asociación entre intensidad y tamaño de la población con contagio y mortalidad, lo cual parece bastante razonable. Una población mayor y más concentrada, el contagio es mucho más sencillo. Pero la clave o uno de los factores que sí que se explican es digamos, las características de la población sí que tienen que ver con, y aquí estamos viendo, por ejemplo, comparación en estudios de distintos estados de Estados Unidos, bueno, pues está viendo diferencias sobre todo por las características demográficas de la población y no tanto por el tema de la dureza del conflicto. Sí que es importante la rapidez. Y aquí estamos viendo cómo el inicio del confinamiento es la clave. Ha habido países como Corea del Sur en los cuales empiezan el confinamiento incluso sin tener casos, o creo que era Taiwán, no se fía en absoluto de los datos de China y desde el principio empieza a cerrar las fronteras, empieza a tomar medidas, mientras que España o Italia esperan a tener muchos muertos, bueno, en este caso pues unos 300 muertos para lanzar las medidas de confinamiento. El problema es que cuando tienes 300 muertos ya la enfermedad está difundida y seguramente estás teniendo miles de contagiados, con lo cual la eficacia del confinamiento es muy baja. Entonces, la clave en el confinamiento sobre todo es la rapidez. ¿Qué pasó en España? Bueno, pues sobre todo una serie de intereses políticos y económicos, bueno, que tienen que ver con, bueno, no voy a entrar en esos factores por el momento, pero digamos que hubo un interés en no empezar el confinamiento hasta la segunda quincena. Mientras que teníamos información de lo que estaba pasando en OMS por China, Taiwán, Corea del Sur, Irán, Italia, es decir, yo creo que teníamos información interesante como para poder haber tomado esa medida previa. No hay que echar solo la culpa a España, sino que muchos otros países, incluso posteriores, como Estados Unidos o el Reino Unido, tampoco han aprendido de nuestra experiencia. Con lo cual, vemos que bueno, hay críticas para muchos países y alabanzas para. Bueno, de hecho, como ya veíamos en la información previa, había muchas personas que habrían tenido síntomas en la primera parte del año, en enero o febrero. Bueno, y hay luego otra serie de datos que luego se han confirmado esa intuición. E incluso un instituto del Instituto
un estudio del Instituto Carlos III que parecía, por análisis genéticos de los virus, parecía indicar que efectivamente en la primera quincena, o sea, ya en febrero estaba contagiándose y esa propagación no se limita, no se disminuye hasta que empieza el estado de alarma y a partir de ahí sí que parece que baja. Bueno, por lo tanto, la rapidez en tomar medidas es clave. Y hay aquí también otros estudios que calculan o modelizan, bueno, pues qué hubiera pasado si hubiéramos tomado medidas antes o después de lo que se tomaron. Y la clave una vez más es la rapidez. Esto es el dato real, esto es lo que habría pasado si no hubiera habido ningún tipo de confinamiento y esto es lo que hubiera pasado si hubiéramos tomado el confinamiento una semana antes. Y las cifras estimadas, evidentemente esto es una estimación, no se puede saber con la ciencia cierta, pero serían miles de contagiados menos y miles de muertos menos respecto al dejar que esa curva empiece a coger velocidad, como veíamos antes. Bueno, otro tema interesante, otra duda, está claro que el confinamiento ha servido para por lo menos evitar que se siga propagando a la bestia el virus, pero tendría que haberse tomado antes. Y no obstante, hay una duda razonable que es, oye, ¿por qué a partir de que empieza el confinamiento sigue habiendo nuevos confinamientos? Pues nuevos casos, pues al principio, digamos, es razonable, hay un ciclo de incubación, tienes 15 días, tienes otros 15 días para un segundo ciclo de contagios domésticos, tienes otro ciclo de 15 días, pero vemos como incluso aquí, digamos, parecería razonable pensar que una vez pasado un cierto plazo de confinamiento los contagios deberían pasar a cero porque ya no estamos relacionándonos con nadie. Sin embargo, siguen produciéndose nuevos contagios. La curva no baja. Y también es curioso cómo a partir del periodo en el cual ya empezamos a salir a la calle, empezamos a todo el mundo otra vez a rozarnos, a la gente a ir a trabajar, la gente está en el metro, etcétera, y no aumentan tanto los contagios. Es decir, no queda muy clara que la eficacia del confinamiento, primero, haya sido realmente tan necesario un confinamiento tan duro, segundo, se ha tomado tarde y tercero, no está claro el efecto, el impacto directo en la tasa de contagios. ¿Y por qué nos hemos seguido contagiando? Pues no se sabe, no se ha investigado. Yo no he conseguido encontrar ningún estudio que lo busque. No sabemos si es porque vivimos en familia, la mayoría de los españoles, si es porque hay cadenas de contagio que no se están detectando, si es que son los sanitarios y repartidores, si es que son quiénes son los que están contagiando después de tantos días de cuarentena. Bueno, luego pues hay una serie de cosas que en el estudio salían, pues la gente cree que tiene que ver con la ausencia de EPIs, de test de diagnóstico, de bueno, los propios sanitarios, etcétera, pero no está claro, no sabemos por qué seguimos contagiándonos a día de hoy en España. Sería interesante, ¿verdad? De hecho, hay otros países que lo que han hecho ha sido rápidamente utilizar la tecnología para, bueno, pues averiguar qué es lo que está pasando con cada una de las personas y no solo averiguar, sino además poder gestionar todos los contactos cercanos en el trabajo, personales, en el transporte que han tenido estas personas y que les llegue un aviso a todos los posibles contactos de tal manera que estén atentos. Curiosamente, después de 2 meses, seguimos sin tener ninguna de estas aplicaciones en España. Pregunta por qué, no lo sé. No sé por qué no tenemos estas aplicaciones, que a priori parece una herramienta bastante poderosa. De hecho, otra herramienta poderosa tiene que ver también con el uso de tests. Y de nuevo, la que todo el mundo dice que deberíamos tener más tests, y creo que estoy de acuerdo, pero de nuevo, si vemos la dispersión o la relación entre muertes por millón de habitantes y utilización de tests, tampoco queda claro, parece que puede haber una cierta correlación incluso positiva, lo cual sería contradictorio. Dices, cuanto más tests, más muertos. Bueno, puede ser que sea al revés, que cuanto más muertos, quizás se hacen más tests. O que a lo mejor hay muchos muertos que en otros países no se están testando y por lo tanto no figuran como muertos. Con lo cual no está claro el uso de tests. Yo he leído un estudio científico en el cual sí que creen que un uso masivo de tests por encima, no sé, por 70.000 test por millón o algo así, y que además combinado con otras medidas sí que podría ser positivo, pero como digo, esto es un tema que quedará para posteriores investigaciones. Luego, entonces, algunas conclusiones que podemos sacar. Lo primero tiene que ver, al principio, en un primer momento, con evitar o retrasar en la medida de lo posible la entrada de test. Evitar cierre de fronteras, cierre de desplazamientos, lo cual permite también al país adaptarse, prepararse, dotarse de los medios y recursos necesarios. Si entra, porque al final va a tener que entrar, seguramente es difícil evitarlo completamente, aunque hay algún país que lo ha conseguido, detectarlo rápida y masivamente, de tal manera que se pueda aislar y evitar y cortar la cadena de propagación, o al menos hacer que sean cadenas no masivas, que sean lentas, que sean progresivas.
Para eso necesitamos test masivos y fiables, necesitamos información, no como aquí que esto no pasa nada, que esto va a ser una gripe. Los sanitarios también tienen que ser capaces de detectarlo, porque aquí en España me consta casos en febrero que se diagnosticaban con neumonía y que luego al final fueron contagiosos y que fueron coronavirus. Como decíamos, aislar a los casos rápidamente, prevenir a los contagios, para eso necesitamos de nuevo bases de datos, apps, etcétera, etcétera. Y a partir de una vez que ya se difunde y que no puedes y que esto todo lo anterior lo has ido haciendo, entonces la entrada ha sido lenta y progresiva, pero no puedes evitar que haya una cierta tasa de contagio, evita esa tasa mediante EPIs, distanciamiento social, evitar multitudes, teletrabajo, etcétera, más que con un confinamiento excesivamente riguroso que además destruye la economía y que genera otras. Más claves que se han visto que funcionan. El tema del confinamiento, bueno, si se hace a tiempo y se hace de manera selectiva, sobre todo en poblaciones de riesgo, es decir, que no entre el virus en residencias de ancianos, en sitios donde haya poblaciones que estén inmunodeprimidas, etcétera, ahí sí que sería eficaz, pero aplicado de forma estricta y masiva, quizás es peor el remedio que la enfermedad. Aunque es verdad que esto no lo sabíamos todos hace una temporada. Bueno, y a partir de ahí multiplicar y optimizar la capacidad del sistema sanitario. No sé si en España realmente hemos estado optimizados para comprar, como Alemania desde enero, respiradores, mascarillas, EPIs, etcétera, etcétera, ampliar la capacidad de las UCIs. Al final lo hemos hecho un poco a la española. De repente en un fin de semana montamos 3.000 camas, pero ¿qué tal si lo hubiéramos previsto durante un mes o 2 meses antes? Bueno, una vez superado el pico, que parece que ya estamos ahí, aunque no hayamos fallado en todos los pasos anteriores, la idea es relajar progresivamente y, muy importante, con criterios sanitario-económicos las medidas. Es decir, que esté claro por qué pasamos de una fase a otra y que no sea algo arbitrario, ¿no? Y la idea al final es que la tasa de contagio no repunte para evitar volver a la casilla de partida. Y más a futuro, cuando salgamos de la crisis inmediata, a corto plazo, pues tendremos que empezar a pensar en el medio y largo plazo, hablar de medicinas y vacunas, que ya se está haciendo, y establecer no solo las medicinas y vacunas, sino también los sistemas de incentivos nacionales e internacionales para coordinar y mejorar la gestión de futuras crisis. Que no sea como en esta, que cada uno ha ido a lo suyo y de manera absolutamente descoordinada y China ha ocultado la información desde el principio, etcétera, etcétera.